La mañana, muy buen día, gente linda, qué helada por aquí, dice Alicia, cuídense, bufanda, gorro, guante, barbijo para no aspirar frío. Ah, la de barbijo no la teníamos. No es mala esa, ¿eh? No es mala, Yo me saqué bucito, pero porque está como lindo acá. Flashá, Es que salí, subí y me agarró como calorcito. Yo creo que estás reflejando, yo tengo un frío. Bueno, cualquier cosa te estiramos un poquito también hasta decía que hace frío en Chacabuco. Sí, y en todos lados. Y sí, bueno, pero es invierno, gente, ¿qué estamos esperando? O sea, todavía no es invierno. Pero claro, ese es el problema, que todavía no es invierno. Bueno, pero el otoño siempre a esta altura, siempre. Se había dicho que iba a nevar, ¿será cierto? No sé. Y mira, con este nivel de cambio climático. Pero bueno, hablando de... ¿De qué? ¿Del frío? No, decir. Si tenemos frío como corazón del Poder Judicial. Sí, porque vamos a retomar algo que recuerdan que hablamos el día, ya no me acuerdo qué día fue, lunes puede ser, o la semana pasada con Rodolfo Tailade, diputado nacional, en relación a lo que sucedió en el Consejo de la Magistratura, específicamente en la Comisión de Disciplina, en relación a lo que viene siendo el intento de sanción para algunos jueces, específicamente los 4 jueces federales que viajaron al Lago Escondido, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos hablado alrededor de esto, de Caicials, de Máiquez, de Ercolini también, que bueno, son parte de los que viajaron en esta comitiva. Cuando decíamos una comisión de disciplina, y cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, tenemos que hablar del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que venía funcionando con una ley de 2006, sancionada por bueno, este es el muchacho Vichy, que ahora vamos a hablar de él, es un diputado que está presente también en el Consejo de la Magistratura y particularmente en la Comisión de Disciplina. La Corte Suprema de Justicia en 2021 retrotrajo una ley sancionada por el Congreso, este vicio que tiene el Poder Judicial argentino, en el cual pasa por encima del Congreso de la Nación. En este caso hizo retrotraer una ley aprobada en 2006, que en ese momento la presentó como proyecto de ley la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y que fue sancionada en 2006, aprobada, y la Corte planteó que esa ley era inconstitucional y volvió para atrás. Retrotrajo a la ley oficial, o sea, la original, digamos, del Consejo de la Magistratura. Recordemos, un órgano construido luego de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que plantea esto? Bueno, una nueva composición y demás. Mirá esta foto del Lago Escondido cuando no tenía ni muelle ni nada. Esta es la mansión a la que fueron, cuando no tenía ni murito de piedra, ni muelle, ni nada por el estilo. Parte de la mansión recientemente construida por Hidden Lake Sociedad Anónima. Vamos a escuchar primero a Rodolfo Tailade en una de las intervenciones dentro de la comisión. Recordemos, la comisión tiene 10 integrantes. Hay algunos estamentos, algunos de los integrantes que van por los abogados, como por ejemplo el presidente, que es César Grau, por el estamento de los abogados. Hugo Galderici, que va por miembro de los académicos. De la misma manera, después hay distintos jueces, por ejemplo, Barroeta Benia, juez de la Casación Federal, también por los jueces. Agustina Díaz Cordero, también por los jueces, es jueza nacional de familia. Alejandra Provítola, también por los jueces y es jueza nacional penal. Alberto Lugones, camarista federal de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Eduardo Vichy, que es el que aparecía en pantalla al principio, él es miembro del Senado, es de la UCR. Ahora vamos a hablar por qué la UCR siempre haciendo lo mismo. Mariano Recalde, también por el Senado, recordemos de Unión por la Patria. Pilati Vergara, también por Unión por la Patria. Y Luis Juez, que bueno, es del PRO. Cambiemos, mejor dicho, entró por Cambiemos. Una composición que el otro día destacaba Tailade aquí en Será por las Malas, que tiene mucha presencia de jueces, lo cual también eso hace que sea mucho más difícil después poder plantear un juzgamiento hacia el propio poder, que como decíamos hoy es muy corporativo. Y además también la propia modificación, por eso hacía referencia a que la Corte retrotrae la ley para atrás, modificando esta ley sancionada en 2006, en la que se modifican varias de las composiciones. Por ejemplo, en ese planteo de proyecto de ley que envió en ese momento la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en la Comisión de Disciplina y la Comisión de Acusación van juntas. Ahora están separadas, que es como estaba antes.
digamos, la mayoría de la vida del Consejo de la Magistratura tuvo la ley de 2006 en adelante. ¿Por qué decimos separadas? Porque la Comisión de Disciplina, que es esta, se sanciona a los jueces. En la Comisión de Acusación se realiza el jury, lo que se denomina el juicio político a los jueces por mal desempeño o no. O sea, funcionamiento de la disciplina, sanción o no sanción de los jueces. ¿Qué es lo que sucedió ayer en el Consejo de la Magistratura? Bueno, se planteó directamente ni siquiera investigar, o sea, ni siquiera sancionar a los jueces federales que estuvieron incluso haciendo algunas traquimuelas para justificar este viaje, como escuchábamos a Ercolini en esos chats de WhatsApp filtrados que decían vamos a hacer facturas truchas, vamos a decir que cómo justificamos que fuimos en un avión privado, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar al diputado Tailade, que no es miembro de esta comisión, pero sí es miembro del plenario en el que se va a tratar luego este dictamen de la Comisión de Disciplina, que decía lo siguiente. Un anónimo, como están tan acostumbrados en Comodoro Pi, no vino ningún anónimo a decir, che, está pasando esto con estos jueces. No, vinieron 300 denuncias de ciudadanos. Y de ciudadanos que no hicieron alarde de su subjetividad, como dice el dictamen. Acá hay más de 300 denuncias, abogados, psicólogos, médicos, periodistas, ingenieros, investigadores, docentes, que claramente no estaban dando cuenta de que la denuncia era producto de su subjetividad, sino de lo que estaban leyendo en los diarios y estaban mirando en la televisión, que era que este grupo de jueces lo esperaban Jorge Rendo y Pablo Casey en el aeropuerto de Bariloche para llevarlo al Lago Escondido, que es el lugar, probablemente uno de los lugares de mayor lujo en el país. Está todo acreditado eso, está todo acreditado. En la causa penal se cae porque eso supuestamente viene de una información ilegal. ¿Y acá por qué? Si acá nosotros estamos hablando de este tema porque un diario lo publicó. Bien. ¿Por qué hace un planteo concreto Tailade acá con lo de la causa penal? La causa penal, recordemos, está en el Juzgado Federal número 2 de Comodoro Pi, a cargo del juez Sebastián Ramos, que lo que plantea Sebastián Ramos, entre otras cosas, es, esto es una filtración, es una forma ilegal de acceder a la información, con lo cual no se va a avanzar en la investigación. Ahora, en la Comisión de Disciplina hay jueces que son sancionados por notas periodísticas. Por ejemplo, el juez Narco, ahora se me fue el apellido, pero justo en esta intervención Tailade lo completa, dice, pero si con el tal juez vino tal jueza y planteó esta denuncia, ¿por qué? Porque se enteró por una nota periodística que este juez tiene vinculación con un narco, ¿no? Entonces, ahí hay parte de un planteo de cuál es el rol que tiene la comisión dentro del Consejo de la Magistratura y cuál es el rol de la causa penal. La causa penal tiene su andarivel, ¿sí? Y el Consejo de la Magistratura tiene el propio. Vamos a escuchar el otro fragmento que trajimos también de Rodolfo Tailade para completar las voces que hemos traído alrededor de lo que pasó ayer en el Consejo de la Magistratura. La verdad que a mí me daría vergüenza ser juez y en lugar de saber, de ir y saber la verdad, porque esa es la mejor manera de defender a mis compañeros, si yo estoy absolutamente convencido de que son inocentes, que se investigue a fondo y después te chanto la resolución a vos que hablabas pavadas de que habían ido a cobrar dádivas al Lago Escondido. No, acá directamente no les importa, han bloqueado absolutamente todas las investigaciones y en esto los acuso a los jueces de bloquear las investigaciones. Cuando pueden lo hacen. Imagínense, con cualquier juez civil, imagínense con esto, que estamos hablando de la crema innata de la mafia de Comodoro Pi. Bien. ¿Qué es lo que plantea concretamente? Bueno, obstaculizan la investigación, lo tratan de hacer pasar también dentro de del funcionamiento penal y en este caso no quieren investigar. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué no investigan a sus compañeros? Y dicen concretamente, che, mirá, lo que vos estabas diciendo era mentira. Vamos rápidamente entonces a escuchar a Vanessa Siley, también diputada nacional, para completar las voces que trajimos de lo que fue la Comisión de Disciplina del día de ayer y cerramos con cómo se resuelve esto. Que obviamente yo tengo mi opinión personalísima. Ya que sea virtual. Y creo que sí cometieron un delito. Están casi todos ahí. Ahora vamos a ver. Pero ya la justicia dijo que no. Sin embargo, ese juez puede no haber cometido ese delito y ser su conducta moralmente reprochable, causal de mal desempeño y hasta por ahí no lo remueven. Pero le pueden poner una sanción. Ni siquiera vamos a sancionarlos acá. Acá se propone desestimación. O sea, estos jueces que viajaron, que recibieron el confort de uno de los hoteles de lujo más grandes, más importantes de la Argentina, pagado por una empresa de multimedios, luego sacan sentencia beneficiando a esa empresa de multimedios,
ni siquiera una sanción, ni una llamada de atención. Y después quieren sancionar. Yo me río porque después, ¿a qué juez van a sancionar? Bueno, este es un poco el planteo. Si dejás pasar esta, de ahí qué para abajo no hay nada. Esta digamos. comisión, ¿a quién después pretende sancionar? Porque, a ver, no es el único expediente que se trató en la comisión, está claro. Hay muchos jueces que se les trata de revisar su actitud. Y para eso funciona el Consejo de la Magistratura. Para eso funciona esta Claro, si no, comisión. desarmen el Consejo de la Magistratura. Que es un poco lo que planteaba Vanessa Sila en esta intervención. Sino, ¿para qué mierda vamos a estar acá entonces? Porque si no va a pasar nada con esto, si no va a pasar nada con jueces que, O sea, que viajan al Lago Escondido, y que no solamente viajan al Lago Escondido a recibir instrucciones, como dice Jorge Rachid, sino que después fallan en consonancia. Porque Caicials, que viajó, falla en consonancia con Telecom, que es la empresa del Grupo Clarín con los cuales viajó, porque Rendo estaba ahí. De la misma manera el Coco Maíquez, el juez federal, que lo que definió fue que no hubo irregularidad en la triangulación que hizo que Joy Lewis, o los capitales que representa Joseph Lewis, se queden con Lago Escondido, territorio de frontera, vulnerando la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es nuestro Poder Judicial. Y lo podemos ver aquí, en el Consejo de la Magistratura, como lo podemos ver con el juicio de Diego Armando Maradona, porque acá no importa realmente quiénes son los actores del Poder Judicial. Es un Poder Judicial corrupto, corporativo, podrido, y que hay que modificarlo de alguna manera. ¿Cuál es la única forma de modificarlo? Bueno, la participación ciudadana. Que votemos, que sepamos cómo carajo funciona el Consejo de la Magistratura, porque el problema es que no sabemos cómo carajo funciona. Porque tiene un funcionamiento similar al del Congreso de la Nación, toqueteado y vulnerado por la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema, que tiene dos tipos metidos por decreto, por Mauricio Macri, y uno de ellos es integrante también del Consejo de la Magistratura, producto que volvió para atrás la ley de 2006, como decíamos. Estamos hablando de Rosati. Como presidente de la Corte Suprema, es parte también del Consejo de la Magistratura. Bueno, pasando en limpio, ¿qué es lo que va a suceder? El jueves se va a tratar en plenario del Consejo de la Magistratura. Ese plenario seguramente vote favorable a este dictamen de la Comisión de Disciplina para desestimar cualquier tipo de sanción a estos 4 jueces federales que viajaron a Lago Escondido a recibir instrucciones y después fallar en consonancia. Por lo pronto, vamos a seguir destacando que eso es parte de la guarida del poder y seguir denunciando parte de todo este funcionamiento. Mientras tanto, esperemos que Ercolini algún día responda por qué quería facturas truchas o por qué quería disfrazar el viaje que hicieron a fines de 2022 a Lago Escondido. Sí, y que además no solamente estamos hablando de el tema del Lago Escondido, sino también de un poder, o sea, todo esto que decía, ¿no? Corporativo, corrupto, también desprestigiado, digamos, descreído por la propia sociedad, ¿no? Que es lo que siempre se habla, y lo decía el otro día Tailade, ¿no? Justamente tenemos un poder judicial, pero podemos hablar de eso mismo, digo, de en otros muchos sectores, pero justamente en este caso hay un apoyo social a que el poder judicial funciona mal en todos sus estamentos. Y después estos tipos terminan fallando también en otras causas, que vos decís, bueno, por ejemplo, en las de femicidio, violencia de género, como hablábamos hoy, o sí, dilatan meses y meses y meses y meses, no solamente los juicios ya cuando estamos ante un hecho de femicidio, sino directamente las medidas preventivas que puede llevar a cabo la justicia. Entonces, funciona tan mal en todos los niveles que hay un clima acorde como para poder plantear verdaderamente una reforma. Pero bueno, cuando por ejemplo el feminismo planteaba una reforma popular y feminista del Poder Judicial, eran unas locas que no entendían nada de lo que estaba pasando. Y por suerte tenemos un elemento interesante en un punto de nuestro continente, que es en México, sí, hay que ver alrededor eso de la elección de los jueces. ¿Qué fue lo que definió Claudia Sheinbaum? Ahí está. Alrededor de la elección directa del pueblo de sus magistrados, con lo cual es un ejemplo coyuntural que tenemos en América Latina para visualizar un problema de todas las patrias chicas de nuestra patria grande, porque no es solo un problema de México, es un problema de todos los países de nuestra América, porque como bien han dicho distintos compañeros y compañeras, sobre todo bien graficado en el documental de Camilo Gómez Montero, de Lago Escondido, hoy el Poder Judicial es parte de la estrategia de dominación, como en su momento fueron los militares. Con lo cual, de la misma manera que aquí en la Argentina se juzgó a los militares, se los condenó y todavía seguimos sosteniendo esas banderas, hay que hacerlo con el Poder Judicial y México está dando un ejemplo en ese sentido. Ejemplo para aprender.
Así es. 10 y 22 minutos de la mañana tenemos un montón de cosas, no se muevan del